¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva mañana de las audiencias universitarias. Mi nombre es Rolando Rodri, soy el decano de la Facultad de Comunicación y tengo el honor de darles esta cordial bienvenida a una nueva mañana de debate, de discusión, de ideas de la juventud, que quiere saber cómo avanza y cómo avanzan nuestros candidatos, esas propuestas que nos traen en este nuevo proceso electoral 2026. La Universidad San Ignacio de Loyola se suma a esta iniciativa de Idea Internacional, el Diario del Comercio, para poder apostar por la creación de un espacio de diálogo, de discusión, donde ustedes, los jóvenes, van a ser los protagonistas. Esta mañana quiero invitar, para también dar unas cordiales palabras de bienvenida, a nuestro querido jefe de proyectos, el señor Mario Cortijo, jefe de proyectos del Diario del Comercio, a quien le pido un caluroso aplauso para recibirlo. Siempre me toca bajar los micros, no sé por qué. Bueno, ayer ya les hice una referencia histórica de lo que significa para el comercio continuar en la línea de buscar la concertación, lo mejor para el país, su vinculación con los jóvenes, no los voy a aburrir con eso. Pero sí quiero citar un pasaje de Basadre, don Jorge Basadre, gran historiador del Perú, el hombre que estuvo en Tacna en los años más duros, que se nutrió de peruanidad en 50 años de cautiverio de su tierra y que nos legó un texto fundamental para todos, la historia de la República del Perú, entre otros. Él en algún momento hablaba en el CADE del año 79, justamente, que el Perú, más allá de sus problemas y sus avatares, estaba como predestinado, porque tiene una gran misión, a pesar de todas las cosas que nos golpean, que nos azotan, que nos dan de alma. A veces creemos que esta es la peor de los tiempos, mentira, el Perú ha tenido tiempos mucho más difíciles que los que se atraviesan hoy día, pero Basadre nos vaticinaba un porvenir seguro, prosperidad y hacer del Perú la patria que soñamos para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y quienes continúen. Esa tarea está por hacer. Nos toca enfrentarla, les toca a ustedes, chicos, tomar la posta. Agradecer a los candidatos que están hoy día acá entre nosotros para que nos acompañen en ese afán. Dicen que mientras hay vida, hay esperanza, pero también mientras hay esperanza, yo creo que hay más vida, y ustedes son la esperanza. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, ahora con ustedes va a estar Percy Medina, uno de los gestores fundamentales de esta iniciativa de nuestras audiencias. Y nada, Percy, por favor, tu auditorio. Gracias en primer lugar a la universidad por acogernos esta mañana. Gracias a los candidatos que nos acompañan el día de hoy y particularmente a quienes han participado de este proceso en la elaboración de las preguntas, en la preparación de este espacio. Yo quisiera decir que este espacio Voz Universitaria es parte de un proceso más amplio de trabajo con el Diario del Comercio, que inició con las audiencias vecinales hace ya varios meses, que fueron espacios en los que teníamos el gusto de reunir a las autoridades electorales, alcaldes y alcaldesas de Lima Metropolitana con vecinos de los distritos en los cuales se desempeñaban estos alcaldes. Esos alcaldes eran la autoridad y se producía un diálogo en relación con la vida en el distrito sobre distintos aspectos: seguridad, recojo de basura, espacios públicos, en fin, todo lo que tiene que ver con la dinámica vecinal. Y en esas audiencias vecinales lo que se producía era un fortalecimiento del vínculo de representación entre la gente y su autoridad. Esa dinámica claramente mejoraba las condiciones. No es que eran siempre diálogos fáciles y sencillos, siempre fueron respetuosos y constructivos, pero evidentemente hay también tensiones y conflictos, como tiene que haberlos entre una autoridad y los vecinos, los ciudadanos, ¿no? Entonces, con el Diario del Comercio fuimos viendo
cómo usando esta mecánica de relación entre autoridades y ciudadanía podíamos ayudar a fortalecer los vínculos de representación, fortalecer la democracia desde la representación, porque la democracia finalmente es, la democracia representativa supone que los ciudadanos entregan un mandato, un encargo a las autoridades para que en su nombre gobiernen, gestionen, y entonces si ese vínculo entre la autoridad y el ciudadano no es efectivo, no es cercano, no es cotidiano y fluido, entonces la representación no funciona. No funciona el sentido de la democracia representativa, y es que esos gobernantes, esas personas que están en un cargo público, lo están en tanto han recibido un mandato que tienen que estar todo el tiempo alimentando. Entonces, en esa lógica surgió también la iniciativa de trabajar en universidades y en relación con autoridades de distintos niveles, con congresistas. Hemos tenido la oportunidad de tener un par de sesiones, de una en Lima y una en Arequipa, de congresistas con jóvenes universitarios, y en la dinámica electoral pensamos que valía mucho la pena tener un espacio con candidatos y candidatas, ¿no? Así que, junto con la bienvenida a los candidatos, queremos también comprometerlos que si salen elegidos, esperamos que vuelvan a visitar a los jóvenes y a las universidades, esta vez ya con el mandato recibido, a escuchar, proponer, dialogar, porque esa es la manera como se fortalece la democracia, con representantes que recogen, explican, dan cuenta, no para que estén siempre de acuerdo, no habrá que estar siempre de acuerdo con los puntos de vista, y es bueno también que alguien diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes, eso está muy bien, pero es importante que ese vínculo se establezca con respeto y con ánimo constructivo. Esta mañana vamos a tener preguntas que han sido elaboradas en un taller por los participantes de la universidad, eso creo que ya se lo comentaron a los candidatos, y todas hechas con gran rigor y con gran respeto, no exentas seguramente de polémica algunas de ellas, muy bien, ¿no? Pero son preguntas. Entonces, en la medida en que cada quien tendrá distintas posiciones sobre eso, será valioso el compartirlas acá, y probablemente el auditorio estará más de acuerdo con unas, menos de acuerdo. Eso también es parte de la discusión. Esto no es un debate, no buscamos ni que haya aplausos, ni vivas, ni nada, sino que haya más bien un espacio de reflexión, y eso es lo que vamos a tratar de impulsar. Vamos a tener un primer bloque con candidatos a la Cámara de Diputados y un segundo bloque con candidatos al Senado. En todos los casos se trata de agrupaciones diferentes, de tal manera que se cubra un arco amplio del espectro político. Lamentablemente no podrá ser con todos los candidatos porque son demasiados, pero estamos buscando que con esta aproximación a una cierta diversidad se empiece también a tratar estos temas en el ámbito universitario, y que ustedes como alumnos sean voceros de este espacio y puedan comentar también en sus redes lo que se ha vivido aquí, ¿no? Compartir ustedes, tomen fotos, después pueden eventualmente acercarse a los candidatos y pedirles una frase o lo que fuera, algo que ustedes puedan luego compartir. La idea es que esto sea también un espacio de amplificación de la discusión de la mañana a través de ustedes con sus compañeros. Bueno, y sin más, vamos a invitar a los candidatos a subir al estrado. Entiendo que en orden alfabético están nombrados así. En primer lugar, Víctor Columbus, de Fuerza Popular, Luis Flores, de Avanza País, Hernán Núñez, de Venceremos, Yair Ramírez, de Alianza para el Progreso, y Roxana Rocha, de Renovación Popular. Y yo los voy a presentar muy rápidamente. Un aplauso para el conjunto de candidatos que nos está acompañando el día de hoy. Víctor
Dieter Columbus es abogado con maestría en solución de conflictos, ha sido congresista de la República en el periodo extraordinario 2020-2021. Hasta la fecha se mantiene como asesor del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. En el Partido Fujimorista tiene a su cargo la Secretaría Nacional de Formación Política y es también docente universitario. Luis Flores Reategui es candidato a diputado por Lima con Avanza País. Es abogado con maestría en Derecho Civil y Comercial, con estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Actualmente se desempeña como secretario general del partido Avanza País y en el ámbito privado ha sido abogado del estudio jurídico Flores Reategui Abogados. Hernán Núñez, candidato a diputado por Lima con Venceremos, cuenta con estudios universitarios en periodismo, ha sido regidor de la Municipalidad de Lima entre el 2011 y 2018, luego ha brindado servicios profesionales a la Municipalidad Distrital de Lurín y ha sido técnico de despacho en el Congreso de la República. Yair Ramírez Almerí, candidato a diputado por Lima por Alianza para el Progreso, es comunicador, cuenta con un MBA y una maestría en gestión pública, ha sido asesor en el Congreso de la República y en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía, Saludpol. En el ámbito privado se desempeñó como director de comunicaciones de la Universidad César Vallejo. Finalmente, Rosana Rocha Cáceres es candidata a diputada por Lima por Renovación Popular, es abogada con estudios de posgrado. Respuestas precisas, dado que justamente el tiempo es muy preciso, vamos a pedirles a los candidatos mucha concreción en las respuestas. No hay interrupciones entre candidatos, cada uno tiene un tiempo definido y este es un espacio para explicar posiciones, no para ataques personales. Sobra decirlo, pero por si acaso lo reiteramos. Entiendo que todos los candidatos recibieron las reglas y estuvieron de acuerdo con ellas. Entonces, vamos a empezar con una dinámica que han preparado los alumnos que se llama toma de posición. Y entonces se les entrega una paleta y cuando se hace la pregunta, los candidatos se posicionan en relación con la pregunta, después tienen la oportunidad de explicar. Pero la primera opción es sí, no. Entendemos que las preguntas han sido pensadas de tal manera que no haya opciones siempre, evidentemente, frente a un sí y uno puede haber matices y eso los explicará. Pero la idea de forzar el sí o no es hacia dónde están más inclinados, entre el sí y el no, ¿no? Muy bien, luego pueden justificar sus respuestas de manera sucinta. Y entonces la primera pregunta es, ¿cree usted que en situaciones de mucha delincuencia el gobierno debería poder restringir derechos para mantener el orden? Paleta en mano. Muy bien, ahí los tenemos. ¿Ya lo tienen ubicado? ¿Sí? Ya. Y ahora, en orden alfabético, comentan, sustentan su posición. En primer lugar, Dieter Columbus. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, a ver, en situaciones críticas y urgentes, sí es posible restringir el ejercicio de derechos, pero entiéndase que restringir no significa anular y tampoco implica que el Estado deba abusar del poder que tiene. Entonces, restringir es una posibilidad constitucionalmente permitida e incluso permitida por convenios internacionales. Reitero, restringir no es suprimir. Gracias. Luis Flores. Muy buenos días con todos. Mi respuesta es sí. En realidad, el día de hoy, el Perú vive con miedo y en realidad necesitamos reestructurar el orden y eso es muy importante. La pregunta es muy clara y habla sobre que debemos proteger a las personas de bien. Los delincuentes, ellos han tomado las calles y efectivamente eso se ha desbordado. Tenemos que regresar el orden. En Avanza País queremos regresar el orden, queremos regresar la libertad, recuperando la seguridad. Hola, buenos días. No, de hecho yo estoy en contra de restringir los derechos. Ya lo hemos visto con los estados de emergencia sucesivos. Tenemos al ejército en las calles. Realmente nada ha cambiado. Nosotros creemos que es necesaria una reforma policial y una reforma judicial que, haciendo un cambio profundo en nuestras
instituciones puedan combatir el crimen, ya que muchas de nuestras instituciones le hacen el juego. Muchas gracias. Mi respuesta es no. No se debe restringir ningún derecho nunca, porque el Estado debe ser fortalecido. El Estado tiene que tomar las riendas de los problemas que tenga, porque no hemos hablado de ningún problema, ni de seguridad, ni de ningún problema económico, ningún problema. Simplemente el Estado tiene que resolver los problemas de la gente con mejores leyes, por supuesto, para eso estamos, y con mejores estrategias. Muy bien, yo he contestado que no. Los que somos gente de leyes, sabemos la Constitución es la ley de leyes. En la pirámide de Kelsen, los derechos fundamentales se protegen, se cuidan. Tenemos leyes sociales, económicas, derechos sociales, económicos, que justamente son para preservarlos. Cuando hay que justamente sancionar, se sanciona con firmeza, con enérgica, pero aplicando la ley correctamente. No podemos permitir abusos, porque eso nos llevaría a un Estado antidemocrático. Recordemos que el Perú es un país y Estado democrático donde tenemos que preservar las leyes y cumplirlas y dar ejemplo de su aplicación. Muchísimas gracias. Gracias a los candidatos además por sus respuestas precisas y sucintas. Se merecen, creo, un primer aplauso. Muy bien, gracias. Y vamos a la pregunta 2. ¿Cree que la reducción de la desigualdad debe lograrse principalmente mediante la intervención del Estado o dejando que el mercado funcione con mínimas regulaciones? Hay una que dice intervención del Estado para sí, pero creo que tú no tenías. Dice o intervención del Estado o mercado, porque esa no se responde con sí, no, sí. A ver, la reitero. ¿Cree que la reducción de la desigualdad debe lograrse principalmente mediante la intervención del Estado o dejando que el mercado funcione con mínimas regulaciones? Muy bien, interesante. Muchas gracias. Y ahora justifican su respuesta en orden alfabético inverso. Roxana Rocha empieza. Las desigualdades nunca las debemos permitir. Por eso el Estado pone las reglas. Y cuando se dan, tiene que haber una intervención activa por parte de todos, el Estado y el gobierno de turno. Nosotros, desde Renovación Popular, no vamos a permitir desigualdades desde todo punto de vista. Tenemos que dar oportunidades a todos, niveles sociales y económicos. Ese es la verdadera gobierno con igualdad. Y por eso nosotros, desde Renovación Popular, estamos dando una serie de actos en viviendas dignas, transporte, salud, educación, igualdad para todos. Yair Ramírez. Muchas gracias. Yo sí creo que la intervención del Estado es necesaria para evitar la desigualdad en la sociedad. Hemos visto cómo el Estado no apoya a los emprendedores que vienen de abajo. Yo vengo de San Martín de Porres, por ejemplo, y formalizarse es totalmente complicado. A mí me ha pasado muchas veces que me han puesto multas y eso tiene que acabar. Yo creo que la desigualdad, el Estado sí tiene que poner leyes y normas que nos ayuden a nosotros, los emprendedores, los que venimos de abajo, a poder superarnos y a lograr salir adelante. Yo creo que necesitamos un Estado más fuerte y no un Estado debilucho, ¿no? Nosotros tenemos un país no de ciudadanos, sino de consumidores. Solamente los que tienen dinero pueden acceder a garantizarse los derechos. Lo vimos en pandemia. ¿Cuánta gente murió por no poder acceder a una cama? De manera que nosotros creemos que un Estado fuerte garantiza precisamente los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Luis Flores. Necesitamos un Estado eficiente. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que un Estado no tan grande pero eficiente es la solución para los problemas que tenemos. Con menos burocracia y con más facilidades para que todas las personas puedan adquirir realmente y formalizar las actividades que libremente han escogido, porque nosotros efectivamente lo que queremos es proteger irrestrictamente el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente nosotros queremos lograr en estos 5 años que se vienen. Gracias. Dítel Columbus. Gracias. Estado ni grande ni pequeño, funcional.
ejecutivo. Y respecto a reducción de brecha de desigualdad, necesariamente tiene que intervenir el Estado. Pero no entiéndase esto a través de empresas públicas, necesariamente. La intervención del Estado puede ser de forma inteligente de múltiples maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la ejecución del gasto público de calidad que hoy no tenemos. Todos los años vemos con vergüenza cómo los ministerios tienen enormes cantidades de presupuesto no ejecutado. ¿Y eso en qué se traduce? Cierres de brechas no atendidas. El Estado también puede intervenir con la participación del privado a través de alianzas o asociaciones público-privadas. Entonces, para cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país y hacer que, por lo menos, nosotros postulamos a Lima, y en Lima capital se cierran brechas como por ejemplo acceso de servicios básicos de agua, desagüe, luz, necesitamos la intervención del Estado. Estado, entiéndase gobierno nacional, regional o municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pasamos ahora a la ronda de preguntas realizadas por los estudiantes que recogen además el trabajo realizado en un taller. Es decir, estas preguntas no son individuales, sino que son trabajadas en grupo, en un taller que se ha realizado el día de ayer. En primer lugar, hace su pregunta Brescia Ipanaqué y la responde cada uno de los candidatos en minuto y medio. Vamos a pedirles, como son preguntas bien puntuales, vamos a pedirles precisión. Brescia Ipanaqué, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brescia Ipanaqué, soy estudiante de quinto ciclo de la carrera de Comunicaciones. Y en nuestra mesa número 2, ante la preocupación por el bienestar de las niñas y los niños y también en mujeres en situaciones vulnerables, nuestra pregunta era, no sé si la van a poner en pantalla, ¿o la leo? ¿Sí? Ok. Nuestra pregunta es, ¿considera ético utilizar la imagen de niños, niñas y adolescentes en situaciones de pobreza o peligro para hacer campaña política? De ser elegido, ¿qué sanción propondría para prohibir el uso de la vulnerabilidad ajena como herramienta de marketing político? Muchas gracias. Y vamos a, como ya hemos usado el orden alfabético, ahora podemos usar el orden como están sentados para ir variando el orden. Y entonces, si les parece bien, esta primera vamos en ese sentido y en la siguiente vamos en el siguiente. Yair, adelante. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Yo considero que utilizar niños o niñas o adolescentes en situación de pobreza para marketing político es miserable. Es miserable desde el punto de vista que ellos no se pueden defender y que el candidato tiene que utilizar otras herramientas y además puede hacerlo de otra forma. Yo creo que estamos faltando no solamente el respeto a la pobreza y a este pequeño que no tiene cuidado, sino estamos faltando también a la población, ¿no? Yo creo que ahí la sanción sería de todas maneras sacarlo del proceso electoral o una multa muy grande, ¿no? Es que lo que pasa es que la pregunta es un poco complicada, ¿sí? Y complicada ¿por qué? Porque te dice utilizar la imagen de niños o adolescentes en temas de campaña. Yo diría, depende, ¿sí? Como esa canción de Jarabe de Palo, ¿de qué depende? Va a depender de cuál es el enfoque de la campaña que tú vas a hacer. Si es para evidenciar una situación de brecha y vulnerabilidad, yo no lo veo mal. Si es que tú te quieres aprovechar de una circunstancia específica para poder redituar políticamente tú, yo creo que sí es criticable y es condenable, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de temas de comunicación política o de campaña, tienes que saber diferenciar qué tipo de campaña o a qué tipo de campaña te estás refiriendo. Deplorable, mal, criticable o cuestionable, lo que se ha visto pues hace poquito nada más, en donde chicas que han sido pues víctimas de agresión y sus hijos han sido utilizados para una especie de, no sé, spot, campaña o como deplorable. Pero si tú evidencias, por ejemplo, que en esta zona de este distrito en específico los niños no tienen agua, luz, desagüe o sus colegios públicos están cayendo a pedazos y pueden morir como consecuencia de ello,
que es parte de una campaña política también, porque es evidenciar un problema concreto que afecta a la sociedad. No me parece mal. Gracias. Hernán Núñez. Sí, yo creería que la pobreza, digamos, no es necesaria marketearla. Lima es una ciudad con profundas desigualdades y basta salir un poquito, digamos, para verla en cada uno de los más de 40 distritos que tiene la ciudad. Coincido, sí, que no es ético mostrar niños en situación de vulnerabilidad, pero creería que eso no es exclusividad justamente de campañas electorales. Por ejemplo, con mis hijos no te metas, utilizó a menores de edad para afianzar un discurso ideológico. Hemos visto también hace poco a niñas que han sufrido abuso sexual mostradas por una iglesia evangélica también para reafirmar un discurso ideológico, ¿no? Y en ese sentido yo también coincido que eso no es ético. Adelante. En realidad, yo creo que es un insulto para nuestra inteligencia pensar que tenemos que utilizar la desgracia de las personas para poder hacer una campaña política y buscar un voto. Nosotros tenemos que fortalecer los discursos políticos, tenemos que recuperar la política. Necesaria y obligatoriamente no podemos ridiculizar a las personas y de esa manera pensar que vamos a llegar a una solución. Tenemos que dar soluciones a los problemas, tenemos que hablarle realmente, tenemos que investigar, pero sobre todo tenemos que tener muy en claro que la ley es el mayor esfuerzo para que sea lo más clara posible para que ésta se pueda cumplir. Yo creo que a los niños hay que respetarlos, no hay que ideologizarlos. Eso es una tarea importante que tenemos. Tenemos que cuidar el futuro del país. Las personas libres van a poder desarrollarse lo más posible y el éxito de estas personas van a traernos los beneficios y los frutos que necesita nuestro país. Yo sinceramente creo que estas personas que usan esa clase de métodos deberían tener penas privativas de libertad, porque no podemos seguir en nuestro país no respetando a las personas. Tenemos que recuperar el respeto y trato digno de las personas. Gracias. Rosana Rocha. Muchas gracias. Tengo claro de que condeno categóricamente el uso de las imágenes de nuestros niños y de nuestros adolescentes en vulnerabilidad. Definitivamente, ya lo dice el Código del Niño y Adolescente, a los niños hay que protegerlos, preservarlos, cuidarlos, cuidar su dignidad, cuidar su intimidad. En ningún caso, ni un marketing político o no lo sea en cualquier situación. El que quiere hacer una ayuda social, lo he hecho y muchas veces, desde muy joven, en el tema de los voluntariados, se hace de manera silenciosa, responsable, con respeto. Y por supuesto, en eso debemos trabajar todos juntos, tanto los que están en la política como los que no están, porque los niños nos necesitan. Los que hemos recorrido las Limas, norte, sur, este, el grado de pobreza es extrema. 70% de las poblaciones carecen un mínimo de 3 alimentos diarios, no los tienen. No tiene una casa, no tiene una vivienda, menos no tiene plata para un transporte. Por lo tanto, no se debe aprovechar de esa situación. Por el contrario, hagamos el bien común, pero ayudándolos calladamente, silenciosamente, en todos sus aspectos, porque ellos sí nos necesitan, pero no aprovechándonos de sus imágenes. La sanción, empecemos con una sanción moral. Aquel que lo hace, también hagámoslo a través de los medios de comunicación, diciendo, repudiando esas acciones. Una sanción también civil, indemnizatoria. Por supuesto, que ese dinero se vaya a estos niños vulnerables que necesitan esos recursos. Y por eso estamos apoyando justamente eso, para que nunca más se vuelva a repetir situaciones como ellas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 2, a cargo de César Ramírez. Hola, en primer lugar, buenos días. Bueno, en el equipo de trabajo en el que estábamos ayer, más que todo formulamos la pregunta desde un punto de vista ambiental, ¿no? Identificando la minería ilegal como un principal problema dentro del país, no solamente ambiental, sino también social y de seguridad.
ya que a lo largo de los años se han hecho esfuerzos para tratar de integrar a la pequeña minería con normativas, por ejemplo, con el tema de la Reinfo y sus sucesivas prórrogas, pero que en la práctica pues han hecho que esta práctica como tal continúa operando sin una fiscalización efectiva, trayendo consecuencias graves, tales como la expansión de economías criminales, deterioros de ecosistemas, incluso tratas de personas, pérdida de ecosistemas, incluso vía acumulación de químicos, de metales pesados dentro de la población. Y uno de los temas principales, por ejemplo, la amenaza y asesinatos a líderes ambientales y también gente vinculada a la minería ilegal. Entonces, nuestra pregunta va que desde su rol como postulante, ¿cuál es su postura frente a la minería ilegal y el uso de la Reinfo como un mecanismo de formalización? Y como tal, ¿qué iniciativas legislativas concretas proponen para frenar el avance de la minería ilegal, recuperar el control del territorio y proteger a las poblaciones y también a los ecosistemas afectados, sin seguir favoreciendo la impunidad ni el fortalecimiento de las organizaciones criminales? Gracias. Muchas gracias. Cambiamos el orden y empezamos entonces con Rosa. Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente mi posición es que no más Reinfo. El Reinfo no ha cumplido su función. El Reinfo más bien ha sido un incentivo a la minería informal. Y hay que hacer una diferencia entre minería informal y minería ilegal. La minería ilegal tenemos que estar en espacios prohibidos, con maquinaria no permitida y justamente nunca van a llegar a la formalidad. En cambio el Reinfo, que es en el esquema que han querido y pretender trabajar, han estado en lugares y áreas debidamente permitidas, con maquinaria no prohibida, pero basta ya de tanta prórroga, porque justamente, vuelvo a decir, ha sido un incentivo a la minería informal. Eso ha ocasionado que se crezca en pobreza, en violencias, en enfermedades y por supuesto en un desgaste de recursos públicos innecesarios. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que sigan justamente postergando, prorrogando el Info. Por el contrario, hay que hoy día trabajar sobre la ley MAPE, la ley de la minería artesanal, que hoy día requiere un reglamento propicio, porque ya sabemos que en Reinfo se ha iniciado una supuesta formalidad, pero esa formalidad hasta ahora no tiene fin. Basta ya de populismos y de políticas y de promesas de parte de un sector de la política, porque lo que sí queremos es que la gente trabaje, pero dentro de la legalidad. Gracias. Muchas gracias. Luis Flores. Reinfo nunca más. En realidad ya cumplió el ciclo y definitivamente no ha sido una solución, no va a ser una solución, y esto necesariamente y obligatoriamente también tiene que ver un tema con la burocracia. La formalización necesita demasiados trámites, en los cuales ahí está la corrupción. Eso se ha visto en todos estos años. Necesitamos apoyar a estas personas para que vengan a la formalidad. Hay que apoyarlas como nunca antes. Hay que regresar esto. Y eso necesariamente, que realmente lo que es informal o formal solamente lo separa un papel. Y al momento de volverse informales, estas personas han traído delitos que vienen de otras cosas, porque en realidad el oro no es un delito. Somos un país que efectivamente tiene mucho recurso de este sentido. Lo que nosotros necesitamos es formalizar, necesitamos flexibilizar, apoyar como nunca antes se ha visto a todos los mineros, para que ellos regresen a esto y nosotros combatir directamente la delincuencia. Eso es lo que necesitamos hacer y no se ha hecho. Y obviamente tenemos que defender nuestro ecosistema. Se tienen que cumplir las leyes, se tienen que cumplir los parámetros ambientales. Todos estos, de no hacerlo, tienen que tener indemnizaciones reales hacia el Estado, pero sobre todo tenemos que tener efectivas prisiones o efectivos temas en los que la gente sepa que tiene que cumplir con la ley y que la ley lo va a respaldar y lo va efectivamente proteger. Eso es lo que nosotros queremos. Reinfo nunca más. Gracias. Hernán Núñez. ¿Aló? Sí, a ver, yo creo que la minería informal y la minería ilegal se han convertido en un poder real en nuestros territorios. Y es por eso que los políticos
evitan muchas veces chocar con este poder real. Y es por eso que la prórroga del Reinfo se ha convertido en eso, ¿no? Si seguimos así, lo vamos a prorrogar hasta el año 2600. En la práctica es un poder real que no paga impuestos al Estado, se llenan de dinero sin mayor control, de manera que nuestra posición es clara. No hay que ampliar ni seguir prorrogando el Reinfo. Lo que nosotros creemos desde Venceremos es que se debe sincerar la situación de la minería y derogar las concesiones mineras ociosas, para que eso lleve un proceso de formalización a los mineros que informalmente están realizando su actividad en territorio donde la minería sí es permitida. La minería ilegal definitivamente no la vamos a permitir, erradicando además la minería pluvial que afecta severamente a nuestra Amazonía y a nuestra biodiversidad. Gracias, Dieter Columbus. Gracias. A ver, ya no va a haber Reinfo. En teoría vence en diciembre de este año. Pero antes de enfocarnos en Reinfo, no Reinfo, lo que tendríamos que tener claro es por qué tenemos una creciente de minería informal y minería ilegal en el país y los impactos negativos en el ambiente que eso genera. Y es porque en los últimos 15, 20 años, ¿no? Ciertos sectores de la política han señalado de que, o se han enfocado a qué, a atacar a la minería formal. Y si ustedes revisan la data, porque eso no es parte de un discurso, es data, revisen la data y van a ver que en todos los proyectos mineros que se han truncado, que se han paralizado o han venido con el populismo de Aguaboro, ¿no? Es donde ha proliferado más la minería informal y la minería ilegal. Entonces, ¿cuál es la primera medida? Apostar por una minería formal responsable ambientalmente. Se habla de la ley MAPE, pero la ley MAPE suena muy en abstracto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos tener en claro, componentes claros del tema de formalización minera? Trazabilidad. Han mencionado acá un tema importante, concesiones ociosas. También hay que ver cómo esas concesiones ociosas van a poder ser trabajadas legislativamente y como gestión desde el Poder Ejecutivo, para ver qué posibilidades hay que los mineros informales, que no es lo mismo que minero ilegal, puedan trabajar dentro de estos espacios de concesiones ociosas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero creo que la principal razón o la principal acción que debemos impulsar desde la Cámara de Diputados es ¿qué cosa? Hacer control político. ¿Para qué? Para que haya mayor espacios para la minería formal en nuestro país, que no solamente cuide el ambiente, sino que también genera riqueza para nuestro país. Y riqueza bien distribuida que ayuda a cerrar brechas, porque somos un país con brechas demasiado marcadas y variadas que necesitan ser cerradas. Y eso se puede hacer a través de control político, a través de la Cámara de Diputados. Entonces, ley MAPE sí, acentuando qué cosa, principalmente el tema de trazabilidad de recursos, apostar por una minería formal, sea pequeña, grande o mediana, ¿no? Responsable con el ambiente, y finalmente una clase política que desde la Cámara de Diputados tenga pues, digamos, la intención de involucrarse un poquito más en los temas que le importan a la gente y que le arruinan la vida a un gran sector de la población que vive cerca a los campamentos de mineros ilegales principalmente, y todos los delitos conexos a ellos. Gracias. Y ahí Ramírez. Muchas gracias. César, te respondo rápidamente. El Reinfo se ha convertido en la puerta falsa de la minería ilegal. Así de fácil. Y esta puerta falsa nos ha traído inseguridad en las zonas donde están los mineros ilegales. Hemos sido testigos de las matanzas que han habido hace poco con todos los mineros ilegales y con los enfrentamientos que hay en estas zonas. Por eso es clara mi propuesta, clara. No ampliarlo. El Reinfo no se debe ampliar nunca más. Se debe depurar la lista completamente. Se debe tomar por las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales el control de esos territorios. Y además cuidar, por supuesto, el ecosistema. Y si afecta al ecosistema, esa mina no debe existir. Y finalmente, meter a la cárcel, pero una cárcel real, a los financistas de esta minería ilegal. Así de sencillo, claro y sin flor.
Muchísimas gracias. Hemos terminado con la pregunta 2. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Y yo no estaba haciendo un control estricto de tiempo, nadie se ha pasado excesivamente, pero sí algunos segundos. Entonces ahora, a partir de esta pregunta, sí voy a tomar el tiempo y les avisaré cuando se cumplan los 90 segundos. No, en realidad nadie se ha excedido significativamente, pero sí unos poquitos segundos, y quizá para no extendernos voy a empezar a tomar más estrictamente el tiempo. Pasamos a la pregunta 3 con Zuli Álvarez. Muy buenos días, mi nombre es Zuli Álvarez, soy estudiante de la carrera de Administración en octavo ciclo y bueno, junto a mi grupo el día de ayer realizamos la siguiente pregunta con respecto a los estándares éticos en autoridades. En el referéndum del 2018, la gran mayoría de la población rechazó el retorno a la bicameralidad. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Consideran correcta su postulación a un cargo que la ciudadanía rechazó explícitamente en las urnas? Gracias. Muchas gracias y no sé si empezamos esta vez por esa. Yair. Zuli, muchas gracias por la pregunta. El problema no es si hay Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. El problema es que hay malas autoridades. Hemos visto bochazuelos, hemos visto cortaúñas, hemos visto un montón de personajes y personajillos en este Congreso que nos ha traído. Ahora, debemos reducir, sí, el presupuesto del Congreso de la República. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores nunca más debe haber empleados fantasmas. Nunca más debe haber carros o lujos o bonos que le dan ahora a estas autoridades. Entonces, yo propongo que se reduzca el sueldo del congresista y del diputado, que se dejen de dar bonos todos los años, sobre todo a las autoridades, porque nosotros no vamos a ir al Congreso a servirnos, sino a servir a quien nosotros representamos. Muchas gracias. Dieter Columbus. Yo creo de que lo importante es la calidad del representante, ¿sí? Yo lo he dicho en más de una oportunidad, pero antes de responder el tema, le voy a responder la pregunta de fondo de Zuli. La ciudadanía rechazó en un referéndum del año 2018 una propuesta de bicameralidad distinta a la que se ha planteado ahora, ¿no? Una propuesta de bicameralidad que además, violándose el principio de neutralidad, el gobierno salió a hacer campaña por una opción dentro del referéndum, lo cual es una infracción no solamente constitucional, sino también legal. Dicho esto, creo de que la diferencia y lo que le molesta a la gente es la calidad del representante. El representante que no lee lo que vota, que habla cualquier cosa sin prepararse, que no entiende para qué fue elegido. Eso es lo que subleva a la gente. Y eso es lo que hace que los jóvenes como ustedes sientan apatía en su mayoría o rechazo por la política y la representación política. Esta es una nueva oportunidad que tiene el país con un nuevo diseño constitucional de representación parlamentaria para devolverle la confianza a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes de nuestro país. Dependerá de ustedes a quienes elijan para que los representen. Gracias. Muchas gracias, Hernán Núñez. Sí, a ver, yo creo que el tema de fondo es uno solo, y es el respeto a la democracia. Es el respeto a la voz mayoritaria de la gente, porque digamos, si recordamos el referéndum, estamos hablando de casi 90% que votó en contra de la bicameralidad. O sea, no es que estábamos en empate, no es que había un margen de interpretación. Me parece que el Perú habló claro, no queremos un Congreso bicameral. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de fondo. Cuando el pueblo dice no, es no. Porque si no pareciera que es que los políticos tenemos que decirle a la gente qué es lo mejor cuando la ciudadanía también se expresa, creo yo, legítimamente. Lo que yo consideraría incorrecto en todo caso es acomodarme a esa institucionalidad, ¿no es cierto? Es decir, llegar al Parlamento y acomodarnos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nuestra propuesta en todo caso es un nuevo pacto social, una nueva constitución, y en ese marco del proceso constituyente discutir nuevamente la posibilidad de regresar a una sola Cámara, pero no para volver a este Congreso del 2% de aprobación, ¿no es cierto? Eso no tendría sentido. Para mejorar la representación, nosotros creemos que, por ejemplo, Lima podría dividirse en distritos electorales. No tiene sentido que 30 y tantos congresistas representen a una ciudad de 10 millones de habitantes, porque en la práctica no representan a nadie. Entonces creemos que podría estudiarse la posibilidad
de dividir la ciudad en Lima, dividir la ciudad de Lima en distritos electorales para que la gente tenga representantes mucho más cercanos y en el Parlamento además se puedan discutir los problemas antes que las pullas políticas, los problemas que le interesan a la gente. Muchas gracias. Luis Flores. Zuli, bueno, en realidad en el 2018 el país se pronunció y yo estaba también de acuerdo porque en realidad esto era una crítica hacia lo que se venía llevando a cabo y la poca popularidad que tienen los políticos en el país. Hechos de muchos años que no se han dado soluciones a absolutamente nada. Al día de hoy es legítimo y obviamente legal el tema de las nuevas cámaras. Efectivamente hay un tema de representatividad que hay que mejorar, obviamente, pero hoy nosotros como partidos políticos tenemos que hacernos cargo e ir al frente. Tenemos que dar soluciones, pero hay que entender algo muy importante. Los políticos normalmente terminan su campaña al día siguiente de la segunda vuelta. Nosotros tenemos que tener claro que hay que comenzar ese día. Nosotros obligatoriamente tenemos que tener e interiorizar que la democracia participativa es muy importante. Tenemos que modernizar el discurso, tenemos que acercar a la gente, no desconectarnos jamás, ser transparentes, ser fiscalizados y nosotros demostrar mediante siempre propuestas económicamente posibles y jurídicamente viables que nosotros no lo vamos a engañar. El cáncer de la política en el Perú es el populismo, que promete cosas que no va a cumplir. Y lamentablemente ese romance termina cada 5 años y la gente se decepciona rápidamente. Tiempo, gracias. Excelente, Rosana. Vamos. Muchas gracias, querida Zuli, queridos jóvenes. Quiero decir que en Renovación Popular hay coherencia. Nosotros somos respetuosos de lo acordado y votado en las urnas del 2018. Es así que nuestro plan de gobierno se va a proponer nuevamente la unicameralidad. Y lo quiero decir con toda esta solvencia, porque definitivamente se está hablando de la calidad de los representantes. Estamos participando 32 organizaciones políticas, donde hay más de 50 sentenciados. O sea, hoy día no se puede decir que la calidad es correcta, que la calidad del representante o del candidato es la mejor. Y con el agravante que en 2 cámaras vamos a gastar 3 veces el presupuesto de lo que hoy día se gasta. Eso es innombrable, porque con esa plata, con ese recurso, podríamos estar apostando por una mayor educación, por una mejor salud y por una mejor vivienda. Y eso lo vamos a plasmar y lo vamos a poner como proyecto de ley. La que habla candidatea como diputado, porque definitivamente estoy en esa potestad de las iniciativas legislativas, en las cuales también voy a poder censurar o poder interpelar a los ministerios. Pero la Cámara de Senadores solamente va a revisar, modificar o devolver la iniciativa legislativa y poder nombrar a altos funcionarios e instituciones autónomas. No me parece, en mi opinión y la de mi partido, tener toda una Cámara con una serie de gollerías congresales, en este caso, que encarecen al Estado y no son tan productivas. Gracias. Muchas gracias. Hemos culminado con la pregunta número 3 y damos paso a la pregunta número 4 y en este caso buscaremos que se responda, digamos, empezando en el centro hacia la izquierda de Hernán Núñez, ¿no? Empezaría la respuesta, empezaría Hernán hacia allá y sigue por ahí. Hace la pregunta Astrid Fernández. Muy buenos días con todos, mi nombre es Astrid Fernández, soy actual alumna de la carrera de International Business con grado americano en Marketing y estoy cursando actualmente mi 6º ciclo. Estoy en representación de mi equipo de trabajo de la Mesa 8 y el día de ayer conversamos mucho sobre la realidad nacional, la crisis ambiental, política y social.
por lo cual queríamos saber, queríamos preguntarles a ustedes, aspirantes en la Cámara de Diputados, ustedes van a evaluar de llegar al poder diversos proyectos de leyes y queríamos saber a qué sector específico le darían prioridad absoluta y para financiarlo, qué otro sector recortaría el presupuesto por ineficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, empezamos con Hernán. Sí, a ver, yo en principio estoy de acuerdo cuando se ha señalado que deberíamos reducir el sueldo de los legisladores y las bollerías que ellos reciben. Sin embargo, creo que se queda claro que a pesar de ser un ahorro importante para el Estado, no va a resolver, digamos, la poca recaudación que el Estado tiene. Y es por eso que nosotros desde Venceremos planteamos una reforma tributaria. En primer lugar, que eliminen las exoneraciones tributarias que significan que el Estado deje de recibir 27.000 millones de soles anuales que podrían invertirse en servicios y obras para atender las necesidades de la gente. Asimismo, planteamos incrementar en 5% el impuesto a la renta para aquellos que ganen $500.000 de soles al año y un margen de entre el 0.2 y el 0.8% para aquellos que tengan un patrimonio de $1.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que debe aplicarse un impuesto a las grandes fortunas para quienes tengan más, para quienes ganen más, aporten más al Estado y así se puedan atender los principales problemas del país. Los principales sectores, digamos, a priorizar serán educación, salud y seguridad ciudadana, y en la proyección que maneja nuestro equipo de gobierno empezaríamos con una presión tributaria del 14% hasta llegar al 20% al término de nuestro gobierno. Muchas gracias. Luis Flores. En realidad lo que hay que hacer con el presupuesto, independientemente, no hay que quitarle uno o darle prioridad a otro, pero necesariamente hay que hacer una reingeniería de lo que es el presupuesto y las necesidades actuales. Seguridad, educación, salud, que es lo que tenemos que abordar y son temas que tenemos que solucionar en el más corto plazo posible. Independientemente de esto, creo que hay muchas entidades en las cuales podríamos fusionar o podríamos reducir. Creo que algo muy importante es que, hace un momento hablamos del tema del gasto, creo que tenemos que volver eficiente al Estado, más bien tenemos que combatir con los gastos innecesarios, partiendo desde el principio de bonos, obviamente, para los congresistas y etcétera, pero sobre todo por los puestos de favores políticos, que en realidad no le dan ningún servicio, ningún beneficio y en realidad no sirven para absolutamente nada. Esto detectado correctamente y nosotros volviéndonos eficientes y teniendo metas a cumplir con tiempos, con plazos, con una visión de futuro, creo que podríamos mejorar mucho el Estado, pero sobre todo podríamos tener una que la gente sinceramente pueda ver reflejado lo que estamos logrando. Esto creo que podríamos realizarlo en los primeros 90 días de un gobierno de Avanza País y eso es a lo que apuntamos. Gracias, Roxana Rocha. Gracias. Queridos jóvenes, desde Renovación Popular hemos hecho un estudio que hoy día del 100% del presupuesto público, el 70% se da en gasto corriente. Es una vergüenza. Lo que queda para hacer proyectos de inversión es un porcentaje mínimo. Por lo tanto, el presupuesto público tiene que ser gastado correctamente, fusionando muchos ministerios, donde hoy día hay un desgaste en asesorías, consultorías, trabajadores fantasmas, donde no se ve ninguna productividad. Y en nuestro lema, cuando no se roba, hay plata en el Estado. Y eso lo hemos demostrado en muchas oportunidades en el gobierno de gestión municipal. Por lo tanto, esta fusión de muchos ministerios que pueden ser trabajados, por ejemplo, ambiente con Ministerio de Energía y Minas, el tema de cultura con educación y así sucesivamente, reduciría ostensiblemente el aparato y por lo tanto el presupuesto podría ser mucho bien aplicado en temas importantes que ya lo hemos dicho reiteradas veces: seguridad, salud, vivienda, educación. Y ello lo vamos a hacer desde Renovación Popular. No más gastos corrientes innecesarios. La propuesta es 50% para el gasto y el 50% gasto corriente y el otro 50% para proyectos de inversión, para sacar adelante un país que merece ese cambio. Gracias, Yair Ramírez. Muchas gracias, Astrid.
se pierde 27.000 millones de soles al año solamente por la corrupción, lamentablemente. ¿Cuántas escuelas, ya te vi, te estaba buscando, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas postas médicas se pueden construir, ¿no? Por eso es necesario quitar de lado ya las consultorías inútiles, es necesario reducir esta burocracia que tanto nos hace gastar y, por supuesto, llevar a los corruptos de verdad a la cárcel. Más de 35 años deben tener todos los corruptos funcionarios públicos que incumplan en la función de representar bien a un ciudadano. En ese sentido, creo que es necesario darle prioridad absoluta a tres cosas principales en el país: la educación, la seguridad y la salud. La educación, dándole oportunidades a jóvenes y a niños de los conos o de lugares pobres que son buenos, que tienen un coeficiente alto, que pueden responder dándole becas en las universidades, institutos técnicos o alguna entidad educativa que pueda solucionar este déficit. En la salud vamos a trabajar no desde los grandes hospitales, sino desde las postas médicas. Debemos trabajar desde las postas médicas de San Juan de Lurigancho, de Villa María del Triunfo, donde tú llegas y no hay ni siquiera una inyección para ponerte o para colocarte. Y por supuesto hay que apoyar la seguridad ciudadana. Estos 25.000 millones que se pierden deberían invertirse, que se pierden por la corrupción, deberían invertirse en seguridad ciudadana. Discúlpame. Perfecto, gracias, Yair. Y para cerrar este bloque, Didel Columbus. Gracias. A mí me toca desde la centro derecha, lo cual me encanta. Y así terminamos este bloque. A ver, la pregunta es bien compleja, pero vamos a tratar de esclarecerlo de esta manera. Los grandes problemas del país que hoy atravesamos no necesariamente se van a solucionar con leyes, ¿sí? Leyes hay un montón. El tema es que, como diputados, porque yo postulo eso a ser diputado, ¿cómo puedo aportar para que los grandes problemas se solucionen? Mira, por ejemplo, se habla mucho del tema de educación. Debemos saber que, por ejemplo, en la educación pública en nuestro país, más del 50% de colegios públicos están colapsados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer control político, fiscalización para que el área específica, que si no me equivoco se llama PRONIET, el Ministerio de Educación, ejecute adecuadamente su presupuesto para que los colegios públicos tengan que ser rehechos. Porque no es justo que los niños, que son más o menos 6 millones de escolares que van a colegios públicos, vayan en esas condiciones. Si hablas de salud, con una ley no vas a solucionar que las colas de las citas médicas en el sistema público de salud se solucionen, porque no va a ser así. O sea, tú pides tu cita hoy y te la dan más o menos en un promedio de 5 meses, te la dan incluso cuando estás muerto, ¿no? Entonces, control político para que eso funcione, no es con una ley. Y termino con esto, tú preguntaste a quién le quitaría y a quién le daría. No, yo no le quitaría dinero a ningún ministerio ni a ningún programa, yo haría que ejecuten el dinero que ya tienen, porque si tienen presupuesto en alguno de los programas del Estado es para que cierren una brecha en específico. Si le quito dinero al Minedo, a Salud o a otro, estoy evitando que se cumpla con el objetivo presupuestal de cierre brecha. Entonces no se trata de quitar presupuesto y darle a otro, sino que se ejecute de forma eficiente el gasto. Y eso se puede hacer desde la Cámara de Diputados sin necesidad de sacar una ley. Gracias. Muchas gracias. Y esto ya no sé qué pasó, dejó de funcionar. Bueno, tenemos la última pregunta a cargo de Alanis Mendoza y ahora para responder empezaremos por Dietel, por Dietel y hacia su derecha. Perfecto. Alanis, adelante. Bueno, buenos días, postulantes para diputados. Mi nombre es Alanis Mendoza, estudiante de la carrera de Marketing, 10º ciclo. Con mi mesa número 10 tuvimos un debate acerca de si el presupuesto médico era tema económico o también del sector salud, que ya está totalmente a tope. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué proyecto de ley impulsará para romper la burocracia en salud y lograr una descentralización real, de modo que los pacientes de regiones no mueran esperando un traslado a Lima? Gracias.
Gracias, empezamos con Dittel y hacia su derecha. A ver, eso se trata de personas y de responsabilidades, ¿no? Si tú lo quieres enfocar como una ley, Alanis, yo te diría que tendríamos que hacer ciertos ajustes en las normas que implican determinar responsabilidades y sanciones drásticas, ¿sí? Porque como hoy las normas son tan difusas y no te dicen si metes la pata y la embarras, te va a tocar un castigo ejemplar, y si es que se te indica, no sabemos si es que se te va a sancionar realmente, tendremos que ajustar todo lo que se relaciona a determinación de responsabilidades para los que no hacen bien su chamba. Pero eso es una parte del problema. La otra parte, si tú me estás hablando del tema de salud específicamente, creo que hay dos componentes que tú tienes que tener en cuenta. Uno es la falta de medicamentos en los sistemas públicos de salud y el abuso que hay en el sistema privado de salud. Y lo segundo es la infraestructura hospitalaria, ¿no? Y eso no necesitas una ley más, porque ya están las normas, como por ejemplo la de contratación del Estado, que te dice, oye, tú tienes que hacer estos mecanismos para poder traer tomógrafos, ¿no? Que faltan un montón, y evitar que, por ejemplo, ciertos médicos te digan, oye, se malogró el tomógrafo, vete mejor al de la esquina, que justo es el tomógrafo de él, ¿no? Entonces ahí hay un tema de responsabilidad, y hay además, ¿qué cosa? Un tema de hacer ajustes vía fiscalización. En el tema de medicinas es lo mismo. Yo recuerdo que el ministro de Salud de Vizcarra, que se juntó con nosotros cuando yo era congresista, bien Pancho llegó al Congreso a decirnos, tenemos del 100% de recetas, 40 que damos a los pacientes que no tienen medicinas. Y eso que obliga a que la gente que no tiene plata tenga que gastar la plata que no tiene para ir a la botica al frente a comprarse las medicinas. Eso también se tiene que solucionar, porque ya está la ley que es de contratación del Estado para compras corporativas en materia de medicamentos, y lo segundo, meter preso pues a los miserables que juegan con la salud de los peruanos. Tiempo, gracias. Yair. Muchas gracias, Alanis. Es una respuesta que ya en parte le hemos dado hace un momento. Yo creo que lo peor que le pasa a la salud en este momento es la corrupción. Hemos visto que hay hospitales que tienen un presupuesto inmenso sin medicinas o sin tomógrafos o sin aparatos que puedan servir. Pero en los hospitales de provincia tienes dos opciones. O mueres o sales vivo de un milagro. Lamentablemente es así en este momento, porque el traslado a Lima es terrible. Y claramente en la pregunta, ¿qué proyecto de ley impulsaría? Yo creo que la autonomía de los hospitales regionales, tanto en infraestructura como en presupuesto, debería darse. Los hospitales regionales no deberían pasar. No deberían pasar por Lima para pedir presupuesto. Y por supuesto deberíamos atacar el primer nivel de salud, que vuelvo a decirlo, son las postas médicas de los barrios, de los distritos, de las provincias alejadas, donde el ciudadano de a pie, el provinciano y el limeño de Conos puede llegar. Gracias. Roxana. Muchas gracias. En la que hablas ha trabajado en temas de salud. Y he visto dentro cómo la propia organización es un caos, un desastre. De salud tiene 12.000 millones de ingresos. Y realmente no funciona su estructura orgánica. ¿Saben por qué? El que tenga un hospital Revalidate Almenara, Sabogal, tiene una estructura de nada menos de 500 personas que trabajan en la gerencia de administración, en la gerencia de finanzas, en la gerencia de presupuesto. O sea, cada hospital tiene una estructura orgánica. Nunca lo sabrán porque pareciera que Revalidate y cada una tiene solo un director médico. No, tienen un aparato orgánico administrativo denso, pesado, con una carga laboral inmensa de administrativos. Realmente todo eso tiene que ser materia de una reestructuración, y por cierto se gasta más del 60% en la planilla y no en lo necesario, comprar equipamiento nuevo, logístico, obviamente el mantenimiento de todas las instituciones. Pero quiero ir más allá. El SIS no funciona, el Sistema Integral de Salud. Hoy día la gente va, por supuesto ni le da una cita sino a 4 meses, es para la gente más vulnerable. Por lo tanto, desde Renovación Popular se va a institucionalizar los hospitales de la solidaridad. Hospitales que nos han redituado realmente millones de visitas médicas en todas las especialidades, con una atención de primera. ¿Por qué? Porque el Estado no gasta.
El Estado solo pone el local, pone el espacio, viene el privado, se pone el mejor médico porque se le evalúa su hoja de vida, su experiencia, pone su equipo y por supuesto cobra una cantidad justa y necesaria al paciente. Eso es dar salud y no replicar los malos ejemplos que venimos repitiendo y dándole a más y mayor rédito a estructuras como los que hace el MINSA, postas médicas, hospitales, que realmente dan mucha pena y lo que hacen es realmente maltratar a todos nuestros pacientes. Hospitalidad Soledad, eso es lo que se va a institucionalizar a través del Congreso. Estamos preparando 50 leyes shock para poder impulsar todos estos cambios. Gracias. Muchas gracias. Luis Flores. Bueno, en realidad, en corto plazo lo que tenemos que hacer es, primero, digitalizar las historias clínicas para que estén en el sistema a nivel nacional y no tengamos que perder tiempo esperando que llegue la historia clínica o etcétera. Y posteriormente, obviamente, tenemos que tener un servicio especializado para las personas que graves vienen de las distintas regiones del país, para que sean atendidas inmediatamente y llegan a Lima en este caso, porque sabemos y todos sabemos que en Lima están las especialidades a tratar. Esto es de inmediato. Pero en el mediano y largo plazo, obviamente, tenemos que tener un control, una fiscalización y tenemos que realmente comenzar a darle al sistema de salud la fluidez para que puedan mejorar el sistema, para que puedan atender a todas las personas y que efectivamente tengamos medicamentos y tengamos una atención que sea con respeto y trato digno, porque obviamente al día de hoy no existe este sistema. Este sistema es un sistema fallido que debemos mejorar, debemos analizar. Pero yo hoy día he venido a verlos a los ojos, a la cara, y no les voy a mentir diciéndoles que vamos a hacer un montón de cosas porque eso es largo plazo. Y en el corto plazo creo que inmediatamente podemos hacer eso y ayudaremos muchísimo a que podamos realizar realmente cambios y ayudar a la gente. Muchas gracias. Y para terminar esta rueda, Hernán Núñez. Sí, yo no sé si todos recuerdan el caso del congresista Nano Guerra, ¿no es cierto? Está en una semana de representación, tuvo un problema de salud, se acercó al centro de salud, no fue atendido y falleció. No le valió de nada los contactos, el poder económico, se vio como un ciudadano más frente a un sistema que no atiende precisamente a sus pacientes, ¿no es cierto? Entonces, falleció por no recibir atención médica. Volviendo a la pregunta anterior, para nosotros es fundamental que el Estado tenga mucho más recursos y para eso, para fortalecer el primer nivel de atención, en fin, los centros de salud básicos, los hospitales más complejos, se necesitan recursos y por eso nosotros planteamos la reforma tributaria para quienes tengan más, paguen más y fortalecer no solamente las obras que tiene que hacer el Ejecutivo, porque el Estado no es solamente un contratista, el Estado debe garantizar derechos, ¿no es cierto? Debe garantizar servicios, y entre ellos el servicio de salud. Y además empataría esto con el tema del lobby farmacéutico. No se expenden medicamentos genéricos porque hay un lobby farmacéutico muy potente, de manera que nosotros, recogiendo la mejor experiencia de la Farmadiris, vamos a garantizar una red de farmacias públicas que pongan los medicamentos a costos mucho más baratos y sean más accesibles para la población. Muchas gracias y ahora hacemos un cambio de bloque. El nuevo bloque va a tener respuestas en 30 segundos a preguntas muy concretas que han sido elaboradas y sorteadas para cada congresista, es decir, cada congresista responde, cada candidato, yo me estoy proyectando, con los mejores deseos. Cada candidato, candidata a la Cámara de Diputados tendrá 30 segundos para responder una pregunta distinta cada uno, ¿no? Entonces, la primera pregunta se la hacen a Luis Flores, Brecia y Panaquea a Luis Flores, luego César Ramírez a Yair Ramírez, Zulia Álvarez a Roxana Rocha, Astrid Fernández a Ditel Columbus y Alanis Mendoza a Hernán. Entonces, en ese orden vamos a invitar a hacer la pregunta y que en 30 segundos la persona a quien se dirige la pregunta la responda. Entonces, para Luis Flores, Brecia y Panaquea formulan una pregunta. Muchas gracias por el pase. Mi pregunta es para el señor Luis Flores, candidato por Avanza País.
y sobre todo también considerando la responsabilidad que implica la función pública frente a casos de violencia en menores, mi pregunta es la siguiente. Si escuchan las palabras violencia, menores y funcionario público juntas, ¿qué es lo primero que piensa? Defínalo en una frase corta. Muchas gracias. César Ramírez le pregunta a Yair Ramírez. ¿Cuáles son los principales problemas que le vienen a la mente cuando se le habla sobre minería ilegal? Inseguridad, narcotráfico y destrucción del medio ambiente. Muchas gracias. Zuli Álvarez a Roxana Rocha. Ética y democracia juntas significan responsabilidad. Muchas gracias. Astrid Fernández a Ditel Columbus. Bueno, creo que más o menos ya respondieron la pregunta, pero esta era, para lograr mayor presupuesto en obras sociales, ¿estaría dispuesto a presentar o votar una ley para reducir el sueldo y bonos congresales? O en todo caso, ¿cuál sería una propuesta secundaria? Gracias. A ver. Para poder, presupuesto en obras sociales, bueno, en realidad yo creo que debería ser para cerrar brechas sociales en nuestro país. Lo que tendríamos que hacer es aprender a gastar eficientemente, y a redistribuir mejor los recursos, porque recursos el Estado peruano tiene, pero lamentablemente las autoridades del Ejecutivo que hemos tenido no saben administrarla y ciertos representantes políticos no hacen un adecuado control político para que la plata cierre brechas realmente. Muchas gracias. Alanis Mendoza pregunta a Hernán Núñez. Un gusto, candidato Hernán Núñez. Su pregunta sería, ¿considera que el colapso del sistema de salud se debe más a falta de recurso o a la falta de capacidad de gestión y corrupción? Sin duda podría haber una mezcla de los tres componentes, pero nosotros creemos que la falta de recursos del Estado peruano es un problema serio y que debe abordarse con alternativas que nosotros consideramos viables. Por eso, nuevamente, nosotros planteamos la reforma tributaria para que el Estado tenga más recursos y precisamente garantizar estos derechos fundamentales al ciudadano. Muchas gracias. Y ahora, en el último ejercicio previo al mensaje final de los candidatos, les vamos a leer una frase y les vamos a pedir que la completen. Entonces yo leo la frase y ustedes la completan. En primer lugar, Ditel Columbus. El mayor obstáculo que frena el desarrollo de nuestra nación es... Gracias. Luis Flores, a pesar de las diferencias políticas, en cuanto al bienestar ciudadano, yo me comprometo a... Integrar al país. Muchas gracias. Hernán Núñez, la principal razón por la que el Estado no logra proteger a las mujeres es... El machismo, que es una tara estructural. Gracias. Yair Ramírez, la educación de calidad integral en el Perú solo será posible cuando todos ponemos de nuestra parte. Gracias. Roxana Rocha, la legitimidad del Congreso ante la ciudadanía se recuperará cuando... Con gente y candidatos decentes, de hoja limpia y que demuestren con hechos lo que han prometido. Muchísimas gracias. Ha funcionado muy bien el ejercicio. Agradecemos, y creo que ahora un nuevo aplauso porque lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Y ahora el mensaje final. Cada candidato o candidata tendrá un minuto para un mensaje final de cierre en orden alfabético inverso. Roxana Rocha, Yair Ramírez, Hernán Núñez, Luis Flores y finalmente Ditel Columbus. Y les vamos a pedir que traten de calcular para no cortarlos, dado que es el mensaje final, no quiero cortarlos, les voy a pedir que calculen
su minuto, pero un minuto de cierre, quizá de compromiso, de por qué animarían a votar por ustedes y por qué estos jóvenes tendrían que ser también transmisores de lo que han escuchado ahora y con qué mensaje deberían quedarse. Un minuto final, empezamos con Roxana Rocha, adelante. Muchas gracias, queridos jóvenes. La que habla es Roxana Rocha, candidata a diputada con el número 3 por Renovación Popular. Soy abogada de profesión con más de 28 años en la gestión pública, ocupando altos cargos de responsabilidad en la administración, sea en los gobiernos nacionales y locales. Mi compromiso para con ustedes es que, dada mi experiencia en los diferentes aspectos que he llevado en mi vida, sea en vivienda, en transporte, en salud, las pueda plasmar esta experiencia en leyes factibles que mejoren la calidad de vida en esos aspectos. Nosotros desde Renovación Popular ya estamos trabajando un shock de 50 leyes que va a ser el soporte para el cambio del país. Tengan confianza en nosotros, las personas que justamente estamos postulando, tenemos una vida, una hoja de vida impecable, pero también no solamente la exponemos, sino la demostramos. Y lo hemos hecho desde los distintos puntos desde el Estado. Quiero que confíen y voten por el 3 y por supuesto, hoy por hoy, tenemos que ser claros. Nuestro líder, Rafael López Aliaga, ha demostrado su capacidad visionaria en la gestión pública y en la administración privada. Por tanto, va a cumplir cada una de las promesas hechas en este plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y he hecho un minuto exacto. Muchas gracias, Percy. Jóvenes, yo soy padre de familia de 2 jovencitas hermosas y siempre me he sacado la mugre por ellas, para que puedan ir a una universidad buena, para que puedan tener estudios. Y yo creo que este es el momento de que ustedes tienen que aprender a votar. No por mí, no por mí, por los mejores candidatos que puedan ustedes pensar que los van a representar bien. Porque yo quiero también un mejor país para mis hijas. Y quiero que cuando termine este congreso, que Dios quiera, y la población me dé la oportunidad de estar dentro de él, pueda venir acá de nuevo y darle cuentas a ustedes. Y darle cuentas porque el país está cansado de corrupción. Creo fervientemente que la corrupción se debe eliminar por completo. Y para eso están ustedes. Para juzgarnos, para saber por qué votar y para desear siempre un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hernán Núñez. Mi nombre es Hernán Núñez, yo postulo con el número 21 a la Cámara de Diputados por Venceremos, y una de nuestras principales propuestas es la ley de subsidio al transporte público para que quienes utilizan el sistema de transporte público puedan pagar menos, como ocurre con el Metro de Lima, que tiene un subsidio importante y es por eso que tenemos un pasaje tan barato en uno de los principales medios de transporte de la ciudad. Mientras que quienes perciben menos ingresos gastan alrededor del 70% en movilizarse en una ciudad tan grande como Lima. Nosotros creemos que necesitamos un Congreso cercano a la gente, que antes que las pullas y las discrepancias políticas prioricen los problemas que le preocupan al vecino, la falta de vivienda, la inseguridad ciudadana. Queremos un Congreso cercano a la gente, de manera que yo los invito a revisar las propuestas que tenemos en Venceremos, porque nuestro 21 compromiso es con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Luis Flores. Los pilares de Avanza País son vida, libertad y propiedad. Lamentablemente, al día de hoy, no podemos hablar de ellos en su máxima expresión debido a la delincuencia en nuestro país. Y hoy día les vengo a pedir que avancemos juntos, que se unan a esta propuesta de Avanza País, para juntos recuperar la libertad, recuperando la seguridad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los queremos mucho. Muchas gracias. Finalmente, Dítel Columbus. Gracias, Percy. Bueno, mi nombre es Dítel Colombo, como ya lo han visto en el brochure de presentación, voy con el 2 de Fuerza Popular y mi mensaje sería el siguiente, queridos amigos. Yo no vengo a la política ni me he aparecido en la política para una elección.
yo vengo trabajando desde hace muchos años, no solamente en el aparato público, 22 años de servicio público ininterrumpido, sino que mi trabajo político ha sido constante. Yo no me aparezco y desaparezco cuando estoy en el cargo y cuando no estoy en el cargo. Vengo trabajando durante años comunitariamente proyectos de o con energías renovables en comunidades vulnerables. Y si llego al Congreso en esta oportunidad como diputado, quiero retomar el trabajo que dejé en el periodo COVID cuando fui congresista, porque las principales reformas que se dieron al reglamento del Congreso para transparentar el trabajo del Parlamento, mejorar la calidad regulatoria, fueron propuestas de quien les habla, y me remito a las pruebas. Eso es lo que quiero llevar al Parlamento: seriedad política y trabajo profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos culminado la sección correspondiente a candidaturas a la Cámara de Diputados. Vamos a tener un receso de 15 minutos. Les pedimos por favor que regresen en 15 minutos para la parte correspondiente al Senado. Y vamos a terminar esto con un gran aplauso para nuestros candidatos que han hecho muy bien su labor.